En la noche fría del otoño de 1847, Esperanza Salazar arrancó con los dientes un pedazo de carne humana del brazo aún tibio de un comerciante que había degollado horas antes, masticando lentamente mientras murmuraba plegarias convencida de que consumir la carne de sus víctimas era la única forma verdadera de comulgar con Dios y absorber sus almas para fortalecer el linaje familiar sagrado. La matriarca de los Salazar creía fervientemente que devorar a viajeros inocentes y obligar a sus hijos a reproducirse entre hermanos eran mandamientos divinos que garantizarían la salvación eterna de su estirpe, pues solo manteniendo la sangre pura a través del incesto y alimentándose de la esencia vital de otros humanos, podrían transformarse en los elegidos de Dios destinados a purificar la tierra de pecadores. Esperanza había llegado a San Jerónimo del Valle, en las montañas remotas de Michoacán, México, junto con su esposo Fermín, estableciendo una hacienda aislada de 17 hectáreas, donde desarrollarían estas prácticas aberrantes durante casi un siglo. Díganme en los comentarios su ciudad y la hora exacta en sus relojes ahora mismo. ¿Cuántos de los nombres en el registro parroquial de San Jerónimo del Valle jamás deberían haber sido escritos con tinta sagrada? Esperanza había parido 7 hijos con su esposo Fermín durante los primeros 5 años en aquellas montañas áridas. Dolores, la mayor, tenía 19 años cuando empezó a mostrar los primeros signos de la locura heredada. Sus ojos hundidos brillaban con una luz extraña cada vez que su madre le servía los guisos especiales preparados con carne que no provenía de animales conocidos. Consuelo, Soledad, Evaristo, Crisanto, Silvano y el menor, Macario, completaban la progenie maldita que crecería bajo las enseñanzas retorcidas de sus progenitores. La primera muerte documentada ocurrió cuando Macario cumplió 13 años. El muchacho había desarrollado una resistencia preocupante a consumir la carne sagrada que su madre preparaba religiosamente cada domingo después de misa. Esperanza interpretó esta rebeldía como una señal de impureza espiritual que debía ser corregida mediante ayuno y flagelación. Durante 7 días consecutivos, encerró al niño en el sótano excavado bajo la casa principal, alimentándolo únicamente con agua bendita mezclada con sangre de cerdo. El aire bajo tierra olía a humedad y descomposición, impregnado con un aroma dulzón que se adhería a la ropa y la piel. Macario emergió de aquella prueba convertido en una criatura sumisa y obediente, con la mirada perdida y una sonrisa perpetua que helaba la sangre de quienes lo observaban. Había aprendido la lección que su madre quería enseñarle. La supervivencia dependía de la obediencia absoluta a los designios familiares. Fermín construyó personalmente una mesa ceremonial de roble macizo en el centro del comedor principal. La superficie rectangular medía exactamente 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, con bordes tallados que representaban serpientes entrelazadas devorándose las colas. 17 velas de cebo animal rodeaban el perímetro, creando un círculo de luz vacilante que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. 3 cuencos de barro negro ocupaban posiciones específicas sobre la madera. Uno para la sangre fresca, otro para los huesos molidos y el tercero para las hierbas alucinógenas que Esperanza recolectaba en las cañadas cercanas. Los domingos por la noche, después del toque de campanas de la iglesia del pueblo, la familia se reunía alrededor de esta mesa para celebrar sus rituales más sagrados. Esperanza presidía las ceremonias vestida con un huipil blanco bordado con hilos rojos que formaban símbolos arcanos aprendidos de su abuela, una curandera que había sido quemada viva por brujería en Guanajuato décadas atrás. Los hijos se colocaban según su edad, con las hembras a la derecha y los machos a la izquierda, todos descalzos y con las cabezas rapadas según las instrucciones matriarcales. La preparación de la carne sagrada seguía rituales específicos transmitidos oralmente por generaciones de mujeres Salazar. Esperanza seleccionaba cuidadosamente las partes del cuerpo que consideraba más nutritivas para el alma: el corazón para obtener valentía, el hígado para adquirir sabiduría, los riñones para purificar la sangre familiar y los sesos para absorber los recuerdos de la víctima. Cada órgano se cocinaba por separado en ollas de barro negro, sazonado con sal de grano grueso, chile piquín
y una mezcla secreta de hierbas que incluía peyote molido y hongos alucinógenos. Durante el invierno de 1852, un comerciante de telas llamado Abundio Cervantes llegó a la hacienda ofreciendo mercancías finas traídas desde la capital. Esperanza lo recibió con hospitalidad exagerada, invitándolo a pernoctar en la casa y compartir la cena familiar. El hombre aceptó encantado, sin sospechar que sería la última decisión de su vida. Aquella noche, mientras dormía en el cuarto de huéspedes, Fermín lo degolló con un cuchillo ceremonial de obsidiana, desangrándolo completamente en una tina de metal colocada junto a la cama. El proceso de descuartizamiento duraba exactamente 3 horas, tiempo suficiente para que la sangre se coagulara y los músculos perdieran la rigidez inicial. Fermín había perfeccionado la técnica durante años de práctica, separando limpiamente las articulaciones y clasificando cada porción según su destino: carne para consumo inmediato, huesos para moler y fabricar herramientas, piel para curtir y confeccionar ropas, y vísceras para preparar medicinas tradicionales que supuestamente curaban enfermedades del alma. Dolores, la hija mayor, mostró desde temprana edad una aptitud natural para estos procedimientos. Sus manos delicadas pero firmes manejaban los cuchillos con destreza quirúrgica, realizando cortes precisos que minimizaban el desperdicio. Esperanza la había elegido como su sucesora, transmitiéndole secretos familiares que incluían recetas específicas para preparar cada tipo de carne humana y fórmulas para conservar los órganos durante períodos prolongados sin refrigeración. Las hermanas menores, Consuelo y Soledad, se especializaron en la recolección y preparación de las hierbas sagradas. Conocían ubicaciones secretas en las montañas donde crecían plantas alucinógenas utilizadas para inducir visiones espirituales durante las ceremonias. Estas expediciones botánicas las llevaban lejos de la hacienda durante días enteros, cargando canastas tejidas con fibras de maguey que llenaban cuidadosamente con raíces, hojas y flores seleccionadas según calendarios lunares específicos. Los hermanos varones cumplían funciones diferentes, pero igualmente importantes. Evaristo se encargaba de excavar las fosas donde enterraban los desechos no comestibles de sus víctimas, creando un cementerio clandestino en la parte posterior de la propiedad. Cada tumba se marcaba con una piedra lisa pintada con símbolos que identificaban el nombre, la fecha de muerte y las características físicas del difunto. Crisanto administraba el ganado doméstico utilizado para disimular el olor de la carne humana en descomposición, mezclando los restos con vísceras de animales sacrificados regularmente. Las densas humaredas perfumadas emanaban cada medianoche desde los fogones secretos donde Silvano, el penúltimo hijo, había construido un sistema de canales de drenaje que dirigía los líquidos corporales hacia pozos absorbentes excavados en el subsuelo rocoso. Su ingeniería rudimentaria, pero efectiva, evitaba que los vecinos más cercanos detectaran olores sospechosos provenientes de la hacienda. Durante las temporadas secas, cuando escaseaban los viajeros solitarios, la familia recurría a estrategias más agresivas para obtener carne fresca. Esperanza enviaba a sus hijas mayores al mercado del pueblo, donde seducían a hombres solitarios con promesas de placeres carnales. Las víctimas seguían voluntariamente a las muchachas hasta la hacienda, donde las esperaba una muerte rápida pero brutal. Este método resultaba especialmente efectivo porque las autoridades locales raramente investigaban desapariciones de forasteros sin familia conocida en la región. Un comerciante de pieles llamado Eufemio Mondragón visitó la hacienda durante el otoño de 1855. Había escuchado rumores sobre una familia que pagaba precios excepcionalmente altos por cueros de animales exóticos, incluyendo especies que supuestamente no existían en la región. Esperanza lo recibió en el patio principal, rodeada por sus 7 hijos que observaban al visitante con curiosidad malsana. Sus ojos brillaban con anticipación mientras examinaban las mercancías que el hombre había traído en su carreta. La conversación se prolongó hasta la medianoche, momento en que Eufemio aceptó la invitación de pasar la noche en la hacienda. Esperanza había preparado pulque mezclado con extractos de plantas omníferas que producían un sueño profundo e irreversible. El comerciante perdió la conciencia gradualmente, sin percibir que sus anfitriones preparaban cuchillos y recipientes para recolectar su sangre mientras aún estuviera tibia. Los registros escritos por Esperanza en un diario personal
encontrado décadas después por las autoridades, detallaban meticulosamente cada muerte provocada por la familia. Las anotaciones incluían fechas exactas, nombres de las víctimas cuando se conocían, métodos de ejecución empleados y cantidad de carne obtenida de cada cuerpo. También documentaba las reacciones de sus hijos ante el consumo de diferentes órganos humanos, buscando patrones que pudieran optimizar la absorción de las supuestas propiedades espirituales. Según estos escritos, Macario desarrolló una predilección particular por el cerebro humano, convencido de que le otorgaba capacidades telepáticas que le permitían comunicarse con las almas de los muertos. Soledad prefería el hígado, creyendo que le proporcionaba resistencia sobrenatural a las enfermedades. Evaristo consumía exclusivamente corazones, buscando absorber el valor y la determinación de sus víctimas. Cada miembro de la familia había desarrollado teorías personales sobre qué partes del cuerpo humano contenían las esencias espirituales más valiosas. Las uniones matrimoniales dentro de la familia Salazar seguían protocolos establecidos por Esperanza, basándose en interpretaciones distorsionadas de textos bíblicos y tradiciones indígenas prehispánicas. La matriarca creía que mantener la pureza sanguínea mediante el incesto era fundamental para preservar los poderes sobrenaturales heredados de sus ancestros. Los matrimonios se decidían mediante rituales adivinatorios que incluían la lectura de vísceras animales y la interpretación de patrones formados por huesos arrojados sobre superficies de tierra húmeda. Dolores fue obligada a casarse con su hermano Evaristo cuando cumplió 18 años, en una ceremonia oficiada por Fermín que parodiaba sacramentos católicos tradicionales. En lugar de anillos, intercambiaron collares hechos con dientes humanos, ensartados en tendones de animales sacrificados. Los votos matrimoniales incluían promesas de consumir carne sagrada juntos durante toda la vida y de engendrar hijos que continuarían las tradiciones familiares sin cuestionamientos. La pareja procreó 3 niños durante sus primeros 5 años de matrimonio: Aurelio, Fausto y Teodoro. Estos pequeños crecieron considerando normal el consumo regular de carne humana y las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Sus juegos infantiles incluían simulacros de sacrificios humanos usando muñecos hechos con paja y trapos manchados con sangre animal. Esperanza supervisaba personalmente la educación de sus nietos, asegurándose de que internalizaran desde temprana edad la importancia de mantener los secretos familiares. Consuelo se unió posteriormente con su hermano Crisanto, mientras que Soledad fue emparejada con Silvano. Estas alianzas endogámicas produjeron una segunda generación de descendientes que manifestaban deformidades físicas y mentales atribuibles a la consanguinidad extrema. Algunos niños nacieron con defectos congénitos severos que Esperanza interpretaba como señales divinas de purificación espiritual. Los que sobrevivían hasta la edad adulta desarrollaban personalidades extremadamente violentas y tendencias caníbales más pronunciadas que sus padres. El sistema de castigos internos establecido por Esperanza para mantener la disciplina familiar incluía métodos que combinaban tortura física con privación sensorial. Los transgresores eran encerrados en jaulas de madera construidas específicamente para este propósito, alimentados únicamente con agua y pedazos de carne cruda durante períodos que podían extenderse hasta 3 semanas. La matriarca creía que el hambre extrema purificaba el alma y eliminaba pensamientos impuros que pudieran contaminar la armonía familiar. Durante el verano de 1858, un grupo de bandidos atacó una caravana comercial cerca de San Jerónimo del Valle, dejando varios cadáveres abandonados en el camino. Esperanza envió a sus hijos varones para recuperar los cuerpos antes de que las autoridades llegaran al sitio. Esta oportunidad inesperada les proporcionó suficiente carne para varios meses, permitiendo que la familia suspendiera temporalmente sus actividades de caza humana y se concentrara en perfeccionar sus técnicas de conservación de alimentos. Los métodos de preservación desarrollados por los Salazar incluían el ahumado de la carne en estructuras especiales construidas con maderas aromáticas, el salado en barricas de madera impermeabilizadas con sebo animal, y el secado al sol sobre estantes elevados que protegían los alimentos de insectos y roedores. Esperanza había experimentado durante años para encontrar las combinaciones perfectas de especias y tiempos de curado que mantuvieran la carne comestible durante las épocas de escasez.
La correspondencia secreta mantenida por los Salazar con otras familias aisladas de Michoacán y estados vecinos revelaba la existencia de una red informal de grupos que compartían prácticas similares. Las cartas interceptadas por las autoridades décadas después contenían códigos elaborados que describían técnicas de cacería humana, recetas para preparar diferentes órganos y métodos para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden. Esta comunicación clandestina sugería que el canibalismo familiar no era un fenómeno aislado, sino parte de una subcultura más amplia y organizada. Un corresponsal regular, identificado únicamente como el carnicero de Zacatecas, intercambiaba información detallada sobre víctimas potenciales y rutas de escape seguras después de cometer asesinatos. Sus cartas llegaban mensualmente, escritas en tinta fabricada con sangre animal, mezclada con carbón vegetal, que producía un color rojizo característico. Los mensajes se ocultaban dentro de paquetes comerciales legítimos que contenían especias y hierbas medicinales vendidas por comerciantes ambulantes colaboradores. Las densas humaredas perfumadas volvían a emanar desde los sótanos cuando los investigadores descendieron por primera vez años después del abandono. Las paredes de piedra conservaban manchas oscuras que el análisis posterior identificó como sangre humana seca, dispuesta en patrones geométricos que sugerían algún tipo de significado ritual. Ganchos de metal oxidado colgaban del techo, utilizados probablemente para suspender cuerpos durante el proceso de desangrado y descuartizamiento. Los hermanos menores, Macario y Silvano, desarrollaron habilidades especializadas en la fabricación de herramientas y armas, usando huesos humanos como materia prima. Crearon cuchillos con fémures afilados, agujas de coser con costillas delgadas y mangos para diversos instrumentos, utilizando húmeros y tibias de sus víctimas. Estas creaciones se consideraban sagradas dentro de la familia, transmitidas de generación en generación como reliquias que conectaban a los vivos con los espíritus de los consumidos. La biblioteca personal de Esperanza, descubierta en un cuarto secreto detrás de la cocina principal, contenía textos manuscritos que documentaban genealogías familiares, rituales estacionales y teorías sobre las propiedades nutricionales de diferentes partes del cuerpo humano según la edad, sexo y condición física de las víctimas. Estos escritos revelaban una mentalidad sistemática y metódica que trataba el canibalismo como una ciencia exacta basada en observaciones empíricas acumuladas durante décadas. Los niños de la tercera generación Salazar manifestaban comportamientos aún más extremos que sus padres y abuelos. Aurelio, el hijo de Dolores y Evaristo, desarrolló la costumbre de morder pedazos de carne de víctimas aún vivas, convencido de que el dolor de la presa intensificaba el sabor y las propiedades espirituales del alimento. Fausto prefería consumir únicamente ojos humanos, creyendo que le permitían ver el futuro y comunicarse con entidades sobrenaturales. Teodoro se especializó en el consumo de médula ósea, extraída mediante técnicas que había perfeccionado desde la infancia. Las celebraciones religiosas tradicionales del calendario católico se transformaron en parodias blasfemas dentro de la hacienda Salazar. Durante la Navidad, la familia preparaba banquetes especiales donde el cordero pascual era reemplazado por carne humana marinada con vinos robados de iglesias cercanas. La Semana Santa se conmemoraba con sacrificios humanos que imitaban la crucifixión, utilizando víctimas atadas a cruces de madera construidas en el patio trasero de la propiedad. Un documento encontrado en los archivos parroquiales de San Jerónimo del Valle registraba anomalías en los reportes de bautismos, matrimonios y defunciones relacionados con la familia Salazar. Los registros mostraban discrepancias significativas en las fechas reportadas versus los eventos reales, sugiriendo intentos sistemáticos de falsificar información oficial para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades. Algunos nombres aparecían múltiples veces con fechas de nacimiento diferentes, indicando posibles identidades falsas utilizadas para confundir a las autoridades. El padre Cristóbal Mendoza, párroco local durante aquellos años turbulentos, había documentado en su diario personal preocupaciones crecientes sobre la familia Salazar. Sus anotaciones describían visitas pastorales a la hacienda donde había observado comportamientos extraños, niños que se escondían al verlo llegar, adultos que hablaban en susurros y se interrumpían abruptamente cuando él se acercaba, y un aroma persistente
que describía como dulce pero putrefacto, emanando de la cocina familiar. Las sospechas del sacerdote se intensificaron cuando varios feligreses reportaron desapariciones de familiares que habían mencionado planes de visitar la hacienda Salazar por motivos comerciales. El padre Mendoza comenzó a investigar discretamente, consultando registros de otras parroquias y comunicándose con colegas de poblaciones vecinas que pudieran tener información sobre la familia. Sus pesquisas revelaron un patrón inquietante de desapariciones que coincidían geográfica y temporalmente con la presencia de los Salazar en diferentes localidades. Durante una visita no anunciada realizada en la primavera de 1859, el padre Mendoza descubrió evidencias que confirmaron sus peores temores. En el comedor principal observó la mesa ceremonial con sus 17 velas y 3 cuencos, además de manchas rojizas en el suelo de madera, que los residentes no pudieron explicar satisfactoriamente. Las densas humaredas perfumadas eran especialmente intensas cerca de la cocina, donde notó que las ollas de barro negro contenían residuos de sustancias no identificables. La confrontación entre el párroco y Esperanza Salazar tuvo lugar en el patio central de la hacienda, rodeados por toda la familia que observaba la escena con expresiones amenazantes. El sacerdote acusó directamente a la matriarca de practicar rituales paganos y actividades criminales, exigiendo que confesara sus pecados y se sometiera a la autoridad eclesiástica. Esperanza respondió con una sonrisa helada, afirmando que sus acciones constituían la forma más pura de comunión cristiana y que consumir carne humana la acercaba más a Dios que cualquier sacramento tradicional. El padre Mendoza abandonó la hacienda esa misma tarde, convencido de que enfrentaba fuerzas del mal que superaban su capacidad de intervención pastoral. Esa noche, escribió un reporte detallado dirigido al obispado de Morelia, solicitando asistencia inmediata para investigar y detener las actividades de la familia Salazar. Sin embargo, la carta nunca llegó a su destino. Fue interceptada por Crisanto, quien había seguido al sacerdote hasta el pueblo y recuperado la correspondencia del mensajero mediante soborno y amenazas. La eliminación del padre Mendoza se planeó cuidadosamente durante las semanas siguientes. Esperanza envió a Soledad al pueblo con un mensaje urgente, alegando que uno de los niños de la familia estaba gravemente enfermo y necesitaba los últimos sacramentos. El sacerdote, cumpliendo con su deber pastoral, cabalgó inmediatamente hacia la hacienda sin informar a nadie sobre su destino. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. El asesinato del párroco se ejecutó durante una ceremonia especial diseñada para maximizar la absorción de sus supuestos poderes espirituales. Esperanza creía que consumir la carne de un hombre consagrado proporcionaría bendiciones divinas excepcionales para toda la familia. El proceso de tortura y muerte duró 3 días completos, durante los cuales cada miembro del clan participó en diferentes aspectos del ritual. Los gritos del sacerdote se escucharon hasta en las granjas más cercanas, pero los vecinos asumieron que provenían de animales heridos o enfermos. La desaparición del padre Mendoza generó inquietud en el obispado, que envió una comisión investigadora dirigida por el padre Victoriano Salinas, un sacerdote experimentado en casos de brujería y herejía. La delegación incluyó también a 2 representantes de las autoridades civiles, el capitán Hermenegildo Torres de la Guardia Rural y el escribano Policarpo Vega, encargado de documentar oficialmente cualquier evidencia de actividad criminal. La investigación oficial comenzó durante el invierno de 1860. Los investigadores establecieron su base de operaciones en San Jerónimo del Valle, entrevistando sistemáticamente a todos los residentes que habían tenido contacto con la familia Salazar durante los años anteriores. Los testimonios revelaron un patrón consistente de comportamientos extraños, desapariciones inexplicadas y olores nauseabundos provenientes de la hacienda durante las noches sin luna. Un comerciante llamado Gumersindo Flores proporcionó información crucial sobre las compras realizadas por los Salazar en establecimientos comerciales locales. Sus registros mostraban adquisiciones inusuales de sal en cantidades industriales, especias exóticas no utilizadas comúnmente en la cocina regional y herramientas de carnicería de calidad profesional que excedían las necesidades normales de una familia dedicada a la ganadería de subsistencia. La esposa del comerciante, doña Remedios Flores,
recordaba vívidamente el comportamiento perturbador de las mujeres Salazar durante sus visitas al mercado. Las describía como silenciosas y esquivas, con miradas que parecían ver a través de las personas como si fueran transparentes. Sus ropas siempre olían a incienso mezclado con algo putrefacto que ella no podía identificar. Y pagaban sus compras exclusivamente con monedas de plata que brillaban como si hubieran sido pulidas recientemente. El capitán Torres organizó una expedición de reconocimiento a la hacienda Salazar, acompañado por 6 soldados armados y el padre Salinas. El grupo llegó al amanecer de un domingo de febrero, encontrando la propiedad aparentemente abandonada. Las puertas de la casa principal estaban abiertas, balanceándose con el viento que bajaba de las montañas. No había señales de vida humana o animal en toda la extensión de la hacienda. La inspección inicial reveló evidencias perturbadoras que confirmaron las sospechas más terribles de los investigadores. El comedor principal conservaba la mesa ceremonial con las 17 velas consumidas hasta la base y los 3 cuencos manchados con residuos secos de color rojizo. Las paredes mostraban salpicaduras oscuras que se extendían desde el suelo hasta el techo, formando patrones que sugerían actividad violenta prolongada. El sótano excavado bajo la casa contenía los hallazgos más escalofriantes. Ganchos de metal oxidado colgaban de vigas de madera, rodeados por canales de drenaje tallados directamente en la roca del subsuelo. Las densas humaredas perfumadas persistían incluso meses después del abandono, un aroma tan intenso que varios soldados vomitaron antes de poder completar la inspección. Fragmentos de huesos humanos yacían esparcidos por el suelo de tierra húmeda, muchos mostrando marcas de herramientas cortantes y evidencias de haber sido roídos por dientes humanos. En una habitación secreta localizada detrás de la cocina, los investigadores descubrieron la biblioteca personal de Esperanza Salazar. Los manuscritos contenían recetas detalladas para preparar diferentes órganos humanos, genealogías que documentaban matrimonios incestuosos a lo largo de 3 generaciones y correspondencia codificada con otros grupos que aparentemente practicaban actividades similares en regiones remotas de México. El diario personal de la matriarca proporcionó la evidencia más incriminatoria. Registros meticulosos de 57 asesinatos cometidos por la familia durante un período de 12 años. Las anotaciones incluían nombres de víctimas cuando se conocían, fechas exactas de muerte, métodos de ejecución empleados y observaciones sobre el sabor y las supuestas propiedades espirituales de diferentes partes del cuerpo humano, según la edad y condición física de cada persona asesinada. Un mapa dibujado a mano en la última página del diario mostraba ubicaciones precisas donde habían enterrado restos no comestibles de sus víctimas. La búsqueda en estos sitios reveló un cementerio clandestino que contenía fragmentos óseos y objetos personales pertenecientes a comerciantes, viajeros y residentes locales, reportados como desaparecidos durante los años de terror. Cada tumba estaba marcada con una piedra pintada con símbolos que correspondían a las anotaciones del diario de Esperanza. El padre Salinas identificó entre los restos personales objetos que habían pertenecido al padre Mendoza: su rosario de cuentas negras, un crucifijo de plata y fragmentos de su sotana púrpura. El hallazgo confirmó que el sacerdote había sido víctima de la familia Salazar, intensificando la determinación de las autoridades para localizar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes atroces. La investigación se extendió a comunidades vecinas, donde otros funcionarios religiosos y civiles comenzaron a examinar registros históricos, buscando patrones similares de desapariciones y comportamientos sospechosos. Los hallazgos sugirieron que la familia Salazar había operado impunemente durante más de una década, aprovechando el aislamiento geográfico de su hacienda y la falta de comunicación efectiva entre las autoridades de diferentes jurisdicciones. Un descubrimiento particularmente perturbador fue la localización de talleres clandestinos donde los hermanos menores fabricaban herramientas y ornamentos utilizando huesos humanos como materia prima. Cuchillos con mangos tallados en fémures, agujas de coser hechas con costillas afiladas y recipientes ceremoniales elaborados con cráneos humanos vacíos demostraban un nivel de sistematización que convertía el canibalismo en una industria familiar completa. Las autoridades emitieron órdenes de captura contra todos los miembros conocidos de la familia Salazar, ofreciendo recompensas sustanciales por información que condujera a su arresto. Sin embargo,
La búsqueda resultó infructuosa. La familia había desaparecido completamente, llevándose todas sus pertenencias personales y dejando únicamente las evidencias físicas de sus crímenes. Algunos testigos reportaron haber visto caravanas cargadas abandonando la hacienda durante las noches anteriores a la llegada de los investigadores. La hacienda abandonada se convirtió en un sitio maldito que nadie se atrevía a visitar. Durante décadas, los lugareños reportaron avistamientos de figuras espectrales vagando por las ruinas, especialmente durante las noches de luna nueva, cuando las densas humaredas perfumadas volvían a emanar desde los cimientos destruidos. En 1920, un arqueólogo de la Universidad Nacional descubrió entre los escombros un frasco de vidrio sellado que contenía 17 dientes humanos perfectamente conservados, cada uno grabado con iniciales que correspondían a víctimas documentadas en el Diario de Esperanza. El hallazgo confirmó que los Salazar habían creado trofeos macabros de cada asesinato, guardando recuerdos físicos de sus crímenes más atroces. Hasta hoy, los habitantes de San Jerónimo del Valle evitan mencionar el nombre Salazar después del anochecer. Los ancianos del pueblo aseguran que durante las tormentas de invierno, aún se escuchan lamentos provenientes de la hacienda en ruinas, voces de almas que jamás encontraron descanso después de ser devoradas por aquella familia maldita.